Para hablarnos de los factores médicos a tener en cuenta en la práctica del buceo adaptado, contamos con la presencia del doctor David Nagore Setién, consultor clínico en anestesia y cuidados intensivos por el Hospital San Bartholomew de Londres y médico hiperbárico, quien lleva colaborando con la Federación desde hace años. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a los dos motores de este proyecto, además de todos los fisios que habéis estado súper encima con los pacientes, con todo el proyecto. Aquí en Navarra, desde que empezamos esta andadura hace pues, ya año y medio, pero los dos motores de este proyecto que para mí siempre han sido Ana Insausti y Miguel, que yo creo que estáis desarrollando un proyecto precioso y que tenéis todo mi apoyo para cualquier tipo de adaptación o progreso en este tipo de jornadas y en este tipo de ejercicios. Bueno, ya me han presentado. Yo soy David Nagore, soy médico de formación, me dedico a la anestesia y a los cuidados intensivos. Y hace pues, más o menos un año y medio, pues, Miguel me contactó, casualidades de la vida, ¿no? A través de otra historia, diciéndome que pues, desde la Federación se estaba iniciando un proyecto de buceo adaptado, de formar a gente para poder hacer rehabilitación en pacientes con cierto grado de discapacidad o con necesidades especiales debajo del agua, y enseguida me embarqué. Sí que es verdad que pues no dispongo de todo el tiempo que me gustaría para dedicarle, pero es un proyecto precioso. Ligado a esta formación como médico anestesista, intensivista, siempre me ha encantado el mundo del buceo. Y ya hace pues, 7 u 8 años me embarqué también en un proyecto que es el de la medicina hiperbárica y la medicina subacuática. Entonces, cada vez hago más medicina hiperbárica y subacuática y cada vez buceo menos, pero esto es pues, bueno, pues por conciliación familiar más que por otra cosa. Es otra forma de seguir vinculado al mundo del buceo. Y también os agradezco a todos vosotros que me brindéis esa oportunidad. Vamos a hablar en una charla muy cortita de lo que es la seguridad de este proyecto del buceo adaptado desde el punto de vista médico y las implicaciones que tiene. El objetivo fundamental de la charla es transmitir a los pacientes, a las asociaciones, a los familiares, una sensación de tranquilidad y de seguridad, porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos hasta dónde podemos llegar y hay un equipo médico detrás de todo este tipo de proyectos y todo este tipo de actividades, ¿vale? Este es el equipo médico en cuestión, ya os he contado quién soy yo. Pero tengo otras dos compañeras que nos están ayudando mucho en la formación de todo el personal instructor, los fisioterapeutas, los terapeutas implicados en el proyecto. Una de ellas es Bárbara, que es una médico especialista en otorrinolaringología, una especialidad muy vinculada con el mundo del buceo, porque mucha de la patología que vemos en buceadores está relacionada con el oído. Además, ella es instructora, ha buceado por medio mundo, tiene un club, dirige un club de buceo allá en Madrid, les asesora, y también es experta en medicina subacuática y medicina hiperbárica. Por otro lado está Eloína, que es también una médico con amplia experiencia en el mundo del buceo, también es máster en medicina hiperbárica por la Universidad de Barcelona. Y ella es médico de familia, se dedica a trabajar en un centro de salud y también se dedica a la medicina de urgencias. Entonces yo creo que somos un equipo que nos congeniamos muy bien, porque por una parte está cubierto toda la emergencia, el soporte vital, el cuidado crítico, que lo aporto yo desde el punto de vista de la especialidad de anestesia y cuidados intensivos. Está la cobertura de lo que es la medicina general por parte de Eloína, que es médico de familia y formación, y toda la parte tan importante como es la otorrinolaringología en el mundo del buceo que la aporta Bárbara.
Creo que nos congeniamos especialmente bien. Esto es un listado de enfermedades o accidentes que aparecen en buceadores. Cuando hacen una revisión de diferentes tipos de accidentes que pueden aparecer en la práctica del buceo, tanto recreativo como deportivo o profesional, esto es más o menos lo que más frecuentemente suele aparecer. Lo he puesto muy pequeñito aposta para que no os detengáis a leer todos y cada uno de estos accidentes. Simplemente quería transmitiros la idea de que, bueno, pues que son unos cuantos. Son muchos los accidentes que se pueden dar cuando estamos en un medio físico para el cual no estamos fisiológicamente adaptados, ¿no? Por suerte, la práctica totalidad de todos estos accidentes, y este es el primer mensaje de tranquilidad que quiero transmitir, se producen en unas condiciones diferentes a las cuales nosotros vamos a exponer a nuestros pacientes en el buceo adaptado. La práctica totalidad de todos estos accidentes de buceo se producen en condiciones de presión atmosférica muy diferentes a las que practicamos en el buceo adaptado. Por ejemplo, la intoxicación por gases, veis ahí intoxicación por oxígeno, CO2, monóxido de carbono, la narcosis de las profundidades, se producen a grandes profundidades, no se producen a 1 metro, 1,5 metros de profundidad en una piscina. Lo mismo ocurre con los barotraumatismos, bien sean barotraumatismos de oídos, barotraumatismos pulmonares. Son accidentes que ocurren por cambios muy bruscos en la presión que afectan a los gases y a la solubilidad de estos gases en la sangre. Entonces esto en piscina, por suerte, no pasa, ¿de acuerdo? Para la gran mayoría de estos accidentes. Bueno, esto está lejos de ser una charla de anatomía o fisiología, pero sí que quiero daros unas pinceladas de lo que pasa con nuestro organismo cuando lo sometemos a la práctica de buceo. Hay unas leyes físicas que se aplican de forma muy particular a la práctica de buceo y a la medicina subacuática. Como ya os digo, no las voy a comentar, pero sí quiero que entendáis que estas leyes tienen importantes implicaciones en la fisiología respiratoria. No es lo mismo respirar aire comprimido cuando estamos a 3 atmósferas, a 20 metros de profundidad, que cuando respiramos aire ambiente como estamos respirando ahora. Las implicaciones fisiológicas que tiene esto son muy importantes. ¿Por qué? Porque los gases tienen la capacidad de expandirse y de comprimirse. Normalmente cuando se someten a más presión se comprimen. Cuando disminuimos esa presión se expanden. Y de la misma manera que se comprimen y se expanden, difunden más a la sangre y difunden más a los tejidos y a los órganos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que condiciona prácticamente la totalidad de los accidentes de buceo que hemos visto. Cuando alguien está en superficie, el volumen de aire que entra en sus pulmones es un volumen determinado, que en una inspiración máxima, cuando uno respira de forma amplia o forzada, pues puede albergar 5 o 6 litros de aire en los pulmones. ¿Qué pasa? Que esos volúmenes que tenemos en superficie no son los mismos que tenemos pues, a 1, a 2, a 3, a 4 atmósferas. Y ahí viene el riesgo. Cuando estamos a 2, 3 atmósferas, nosotros hacemos una inspiración forzada o llenamos nuestros tejidos de un determinado gas y subimos a superficie. Esos volúmenes de aire ya no son los mismos cuando estamos a 20 metros que cuando estamos en superficie. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos cambios fisiológicos son mayores cuanto mayor es la presión a la cual estamos sometidos. Y esta presión a la cual estamos sometidos es totalmente dependiente de la profundidad a la cual estamos practicando el buceo, ¿de acuerdo? Si bien ahora estamos todos a una presión atmosférica de 1 atmósfera, 760 milímetros de mercurio más o menos, cuando estamos buceando en una piscina a 1 metro o 1,5 metros, la variación es mínima. Hay una variación en torno a 1,1 atmósferas.
¿de acuerdo? No es el bajar a 2 atmósferas o 3 atmósferas cuando realmente empezamos a ver todos estos cambios fisiológicos. Entonces, eso es lo que quería transmitir. Pues ya os digo, aquí tenéis muchas leyes que afectan a la práctica del buceo. Os he puesto también aquí, pues este es el principio de la ley de Arquímedes, ¿no? Que afecta a la flotabilidad, o la ley de Henry que afecta a la solubilidad de un gas. Pero como bien os digo, lo importante de este mensaje es que esto no tiene un impacto directo en la práctica de buceo adaptado, precisamente porque no solemos bajar a nuestros pacientes a esas presiones y a esas profundidades. Otro mensaje de tranquilidad que quería transmitir era desmitificar un poco el tema del riesgo en el buceo. Sí que es verdad que el buceo es un deporte de riesgo y hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas con seguridad y hay que tener unos perfiles de buceo adaptados al buceador. Pero también es verdad que si las cosas se hacen con seguridad, el buceo es un deporte muy seguro, ¿de acuerdo? Os pongo aquí ejemplos de estadísticas de accidentes en otros deportes, que seguro que muchas veces no os lo habéis planteado. El buceo está muy lejos de tener la incidencia de accidentes y de mortalidad que tienen cualquiera de estos deportes. Pero probablemente la gente no se lo plantea. Os he puesto ahí el salto base, por ejemplo. 1 de cada 60 deportistas que hacen salto base tienen un accidente y los accidentes en salto base son mortales, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor es algo que la gente, ¡joder, qué guay! O el ala delta o el paracaidismo, tal, qué guay, tal. Y me voy con los amigos de despedida soltera. Nadie se suele plantear eso. En cambio, joder, parece, no, joder, estoy haciendo buceo, esto es un deporte de muy alto riesgo. Pues vamos a desmitificar un poco este tema, ¿vale? El ala delta, bueno, por daros unas cifras, 1 de cada 560 tiene un accidente y también suele ser mortal. El motocross, 1 de cada 1000. El boxeo, 1 de cada 2000. Por no hablar ya del himalayismo, que 1 de cada 10 himalayistas sufre un accidente mortal durante la práctica de alpinismo o himalayismo a lo largo de su vida. Para que os hagáis una idea, la práctica de buceo tiene una incidencia de accidentes muy similar a la práctica del running, ¿de acuerdo? Y nadie dice, joder, no salgas a correr por la vuelta del castillo, a ver si vas a tener una arritmia letal y te vas a desplomar ahí, ¿no? Entonces, eso, simplemente para que lo sopeséis. Y el senderismo, por ejemplo, el senderismo en Navarra, el otro día hablaba con el presidente de la Federación Navarra de Montaña, tiene una incidencia de accidentes y accidentes mortales bastante superior a la práctica del buceo, ¿de acuerdo? Es por otras condiciones, pues es gente que se pierde, es gente que sufre una hipotermia severa, son otras cosas, ¿no? Pero para que, lo que os digo, para que desmitifiquemos un poco, asemejar el riesgo que supone la práctica de buceo al running, o por ejemplo, hay otro dato muy curioso, leí el otro día, estas incidencias se calculan en casos por 100.000 deportistas al año. En el buceo, la mortalidad por accidente de buceo es de 14 casos por 100.000 practicantes de buceo al año. ¿De acuerdo? Los accidentes de tráfico por la DGT, los accidentes mortales, están ahora la cifra en 16. O sea, tienes más riesgo de que te pase algo viniendo de Corella a Pamplona en coche, de que te pase algo buceando en Fuenterrabía. ¿De acuerdo? Pero la gente no se plantea, como es algo que lo tenemos tan asimilado en el día a día, ¿de acuerdo? Y para el running es lo mismo, no sé si el dato era 13,8 accidentes por 100.000 habitantes año. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os hablaba también de cuáles son las causas más habituales de accidentes de buceo. Pues está la flotabilidad, la falta de aire. Estos son los factores de riesgo más habituales. El enredo o atrapamiento, las aguas turbulentas, uso inadecuado del equipo y la necesidad de un ascenso de emergencia. ¿Cómo hacemos para disminuir o evitar en la práctica totalidad estos factores de riesgo en la práctica del buceo adaptado? Pues 3 componentes muy,
muy sencillos. Lo primero, iniciamos la práctica del buceo en piscina. Eso ya os he dicho antes, que te somete a un cambio fisiológico mínimo. El aumento de la presión atmosférica a la cual estamos sometidos es la misma que irse de aquí a San Sebastián. Aquí en Pamplona no sé a cuántos metros estamos, 800, a 480, creo que es 500, algo así. Vas a San Sebastián y ya tienes prácticamente el mismo cambio de presión atmosférica que meterte en una piscina a 1 metro, prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principal mecanismo que tenemos para prevenir. La fisioterapia, la rehabilitación en inmersión, se puede hacer de la misma manera en piscina que en mar. Con la diferencia de que en piscina pues no vamos a necesitar, si necesitamos un ascenso de emergencia, se puede hacer sin esos cambios fisiológicos de presión, de solubilidad de gases que comentábamos antes. Aguas turbulentas, pues no sé, bueno, no sé cómo están las piscinas de los clubes ahora mismo, pero no suelen tener una visibilidad excelente. Enredo, atrapamiento, pues salvo que te enredes en la escalera, que es bien difícil también, pues no te vas a quedar enriscado ahí. Y el control de flotabilidad, pues lo mismo, pues como mucho te puedes ir 1 metro para arriba, 1 metro para abajo, en el peor de los casos si no tienes un buen control de flotabilidad con el chaleco. Aparte que los instructores te van a subir y bajar, que no es problema. Y quedarse sin aire, también os digo que no va a ser un problema en la piscina y aunque pasara, tan sencillo como subir a superficie, ¿de acuerdo? Entonces, mecanismos que tenemos para disminuir el riesgo en los accidentes de buceo para buceo adaptado. Lo primero, la piscina. Lo segundo, como estáis viendo aquí, el monitor o el instructor, que como bien hemos visto antes en la primera charla, lo habitual no es que vayan con un instructor en buceo adaptado, sino que suele haber 2 personas más otra en superficie. Y por último, la última adaptación que hacemos, que también es de lo más importante, son estas máscaras de aquí, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en piscina o en mar, independientemente de estés a 10 metros o a 1, estás en un medio físico en el cual no puedes respirar, no puedes hacer una inspiración si no es por medio de un regulador. ¿Qué pasa? Que en mar pues puedes perder el regulador, puedes tener un golpe, puedes tener una crisis de ansiedad y soltarte el regulador, puedes tener una narcosis que hace que tú mismo te lo quites. Esto en piscina no pasa, más aún porque utilizamos este equipamiento, son unas máscaras que integran el propio regulador y son unas máscaras que hacen un compartimento estanco que evita que tú puedas hacer una inhalación forzada sumergido. ¿De acuerdo? Entonces, la inhalación de agua, además de que sería agua dulce, no sería agua salada, es prácticamente imposible. En el peor de los casos, ya os digo, inhalarías un poco de agua, que con estas máscaras es prácticamente imposible, y subirías a superficie y te oserías un poco. Esto es un poco lo que os decía, estos son los reguladores que usan los instructores y que usan los buceadores habitualmente, que tienen que morderlos de aquí, y este es un latiguillo con una conexión DIN que va conectada a la botella de buceo, y estas son las máscaras que utilizamos en el buceo adaptado, que tienen el regulador integrado y, como bien os he dicho, pues cierran de forma estanca, de forma que buceamos directamente de una cámara con aire. Os he comentado antes, un poco por encima, esta lista de accidentes de buceo. Sí que es verdad que hay 3 cosas en concreto, 3 accidentes que sí que se pueden dar en el buceo adaptado en piscina, y a pesar de tener un instructor al lado. Una es la inhalación. Ya os he dicho que con estas máscaras que integran el regulador, ese riesgo desaparece. Otra es la hipotermia, que sí que es verdad que muchos de los pacientes que tenemos para buceo adaptado son pacientes con una disregulación, una disautonomía que hace que su termorregulación sea un poco más básica y les cuesta más adaptarse a temperaturas, a las variaciones de temperatura. Entonces, en un medio acuático en el cual la temperatura del agua pues puede estar a 23, 24 grados, 26, 27, en el mejor de los casos en las piscinas climatizadas, estos pacientes con disautonomía pierden mucha temperatura.
¿Qué hacemos? Pues les ponemos trajes incluso de 7 milímetros, que son muy, muy gruesos, incluso con camisas térmicas por encima. Les cubrimos la cabeza para que no pierdan temperatura por ahí, que se pierde mucha temperatura. Lo que os decía, intentamos ir a piscinas climatizadas con temperaturas ya en torno a 26, 27 grados en la medida de lo posible. Limitamos el tiempo de inmersión, que esto suele ser un problema, pero no tanto por la hipotermia en sí, sino porque una vez que metemos a nuestros pacientes, están tan a gusto que no quieren salir. Me comentaba Miguel el otro día un caso de una chica de Zamora que llevaba ya 1 hora y media y no quería salir, no había forma de sacarle del agua porque estaba tan a gusto y estaba disfrutando tanto, y al sacarla, pues su disautonomía había condicionado que estaba con una hipotermia. Entonces, lo que hemos implementado, por ejemplo, es pues tomas de temperatura cada 20 minutos, cada media hora, de forma que controlamos un poco ese control térmico, para que al salir no tengan rigidez o no tengan... Pues esto es algo que sí que se da en el buceo en piscina o el buceo adaptado. Se da en menor medida que en el mar, por lo que os digo, porque la temperatura del agua suele ser más cálida y nos permite además usar trajes de 7 milímetros, pero sí que se sigue dando. Y lo último es las lesiones por agentes físicos, pues que a lo mejor manipulando la botella, bajando a la piscina. Obviamente aquí no te encuentras en piscina, no te encuentras con actinias, con un pez que te muerde, un anzuelo, eso no te lo vas a encontrar. Una hélice de un barco que pasa por encima, pero bueno, sí que hay pues, momentos en los cuales tienes que bajar del bordillo, la escalera, el ponerte el equipamiento. Pero bueno, por eso precisamente existe también un protocolo para bajar a los pacientes, colocarles el traje, movilizar las botellas, etcétera. Y esa es un poco la charla que tenía para vosotros. Simplemente transmitir, ya no a los fisios, que ya lo habéis visto y ya veis que lo hacemos de una forma segura, sino también a los pacientes, a los familiares. Estamos un equipo médico detrás, que estamos para lo que necesitéis, para cualquier duda. Muchas veces las dudas me llegan a través de Miguel, pero alguno de vosotros ya me habéis contactado directamente. Oye, David, este paciente, ¿cómo lo ves? ¿Le podemos bajar? ¿No? O yo incluso me ofrezco a las primeras prácticas de buceo con pacientes, ir yo presencialmente para estar ahí, si os da más tranquilidad, aunque ya estáis más que formados, ¿no? Y eso era lo que quería transmitiros. Muchas gracias. Gracias, David.